Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno y buenos días y bienvenidos y bienvenidas a quienes nos hacen el favor de sintonizarnos a partir de ahora. Tal y como hemos venido anunciando, ya está aquí con nosotros nuestro invitado para la entrevista central. Se trata de Adrián Cerezo. Adrián Cerezo es un científico. Él, de hecho, tiene tanto una maestría como un doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Yale, pero además actualmente es el investigador visitante y miembro del proyecto SHILD, que está también desarrollándose en este caso en la Universidad de Maine, ¿verdad, Adrián? Ese es un proyecto en la Universidad de Yale también. Ok, en la Universidad de Yale también. Y actualmente además se desempeña como asesor de UNICEF y es experto en materia de cambio climático. De modo que, como ustedes se estarán imaginando, es mucho lo que podemos conversar con Adrián Cerezo. Bienvenido a Uno más Uno. Y a la República Dominicana también, que está Muchísimas recién gracias. llegado. Sí, encantado de estar aquí. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo podemos entender y explicar esta, digamos que condiciones con las que, como bien plantea el seminario que van a tener hoy, existe un marco de oportunidad para que los estados, en este caso la sociedad dominicana, pueda tomar en cuenta a los infantes dentro de sus políticas de prevención de desastres y sobre todo desde la perspectiva del impacto del cambio climático? Quizá vale la pena empezar contándoles una historia, ¿verdad? Yo vengo del campo de las ciencias ambientales y caí por accidente en un curso sobre políticas globales de primera infancia cuando estaba haciendo mi doctorado y me quedé porque era un curso muy interesante, pero me di cuenta, según estaba aprendiendo en el curso, que aquí había una oportunidad que nunca se había identificado de poner inversiones en el momento correcto de la vida que proveen para el desarrollo sostenible de cualquier comunidad y cualquier nación. Y esa conjunción no se había hecho porque normalmente la gente que trabaja en políticas medioambientales no piensa de un modo concertado en el asunto de la primera infancia. Así que yo aproveché ese accidente, ¿verdad? Para ir pensando, y he pasado los últimos 17, 20 años pensando en dónde está ese punto de conjunción, y uno de ellos es el cambio climático. Contestando tu pregunta, lo que yo vi en ese momento y lo que yo veo ahora es que hay mucha vulnerabilidad para toda la comunidad que se presenta en el contexto de cambio climático, especialmente para países vulnerables como las Islas-Estado, que es la Incluyendo República. República Dominicana. Sí. Y yo vengo de otra isla-estado, Puerto Rico. Estoy trabajando como asesor técnico de otra isla-estado, que es las Islas Marshall. Y la pregunta es, países con poco presupuesto, muchos problemas que se están exacerbando por el cambio climático, ¿qué podemos hacer para atender esos asuntos? La propuesta con la que estamos trabajando y la investigación que estamos haciendo es que tiende a indicar que uno de esos puntos de inversión debe ser la primera infancia, porque atender las necesidades básicas de nutrición, de salud, de preparación para la educación, de tener seguridad social, de ser atendido bien por tus padres y por tus cuidadores, proveen un nivel de resiliencia a ese pequeño individuo que se convierte en resiliencia familiar, que se convierte en resiliencia comunitaria, que permite prepararse para las emergencias de un modo barato, poco costoso, ¿verdad? No es barato, con un impacto inmediato y un impacto a largo plazo. En ese sentido también, viendo usualmente cuando vemos fenómenos, cuando vemos el impacto del cambio climático, quienes no lo negamos, solemos pensar como en elementos estructurales, en vivienda, en vías de acceso, en el tema de la comunicación, en el tema de los alimentos, pero no necesariamente pensamos en la gente y en el impacto que tienen gente que necesita de un apoyo para poder tener una igualdad de capacidades para enfrentarse. Adultos mayores, personas que viven con discapacidad, mujeres, y pocas veces pensamos en infantes. ¿Cómo vive un infante y desde qué mirada pues tiene la capacidad quizás de enfrentarse a ese proceso? Es muy buena pregunta. Parte de lo que vamos a estar discutiendo dentro de un par de horas tiene que ver con
algo que dijo un psicólogo bien famoso que se llama Derek Willicott. Él dijo famosamente que no existe el infante no existe, eso es un mito. Lo que existe es una red que incluye al infante, porque los bebés no se pueden cuidar a ellos mismos. Yo trabajo específicamente con los primeros 1000 días de vida. Ningún niño de 3 años está trabajando, caminando por la calle, guiando su propio automóvil. Así que esos bebés existen en el contexto de una red de cuidado, ¿verdad? Y eso es como lo experimentan. En la calidad de esa red, la calidad del cuidado de los padres, la calidad del cuidado social, la calidad del ecosistema que los rodea, la calidad de esa infraestructura que esté orientado o no hacia el bienestar de ese niño, se expresa en el niño en ese momento. Y normalmente no es un asunto de vida o muerte, que es uno de los mitos grandes también, la impresión de que los bebés van a morir. Va a ocurrir, pero ahora mismo ocurre muy poco en términos de mortandad entre 0 y 5 años. Lo que va a pasar es que van a tener vidas de menor potencial y vidas de muchos más problemas que lo que tendrían si fueran atendidos y se le dieran los recursos a esa red y a ese niño en el momento correcto. ¿Y cómo surge, Adrián, esa relación que ustedes han estado logrando haciendo entre infancia o primera infancia, como también se suele llamar, y cambio climático? Te lo pregunto porque todavía el momento de países como República Dominicana, cuando identificamos los principales problemas de la niñez, está, por ejemplo, ahora mismo aquí hay una discusión con el Código Penal, como estuviste escuchando, que el tema de la violencia, el tema, por ejemplo, del derecho a la educación, el derecho al nombre, como que son otros desafíos que están más en un orden social, en un orden político, en un orden económico. Pero relación entre primera infancia y cambio climático, ¿con qué se come eso? Quiero contestarlo como lo estás preguntando. Se come con pensar en más de 80 años de ciencia de desarrollo infantil que muestra los impactos del cuidado apropiado, especialmente en ese primer momento de vida. Es curioso que tú estés mencionando el Código Penal, porque una de las cosas que muestra la investigación en la primera infancia es que el cuidado apropiado, y esto no es enseñarle a los niños a no robar, estoy hablando del cuidado apropiado en nutrición, en salud, en cuidado paternal y maternal apropiado en ese momento en la vida, tiene como impacto una participación menor en el proceso penal. Son niños que se van a desarrollar a aportar de modo distinto y de un modo más positivo en la sociedad, que van a tener menos encuentros con el sistema de justicia de un modo negativo. Así que eso es uno de los ejemplos, pero acercándolo más al tema de cambio climático, esos 80 a 100 años de investigación muestran, por ejemplo, que el cuidado apropiado en ese momento promueve la salud, la prevención de enfermedades crónicas por el resto de la vida, la salud cardíaca, el desarrollo apropiado del sistema nervioso central y de la salud mental. Wow. Y todos esos son cosas que aportan a lo que se conoce como resiliencia climática y como capacidad adaptativa al cambio climático. Así que no es exactamente como, es un camino que requiere un poco de conectar puntos, ¿verdad? Pero no es que una línea directa, sino que hay puntos que se van uniendo. Todos esos puntos se van uniendo a proponer que todo eso que debimos haber estado haciendo por muchos años, que es cuidar a nuestros niños más pequeños del modo más apropiado, invertir en ese momento más que en otros momentos de la vida, cuando se juntan todos esos puntos, lo que muestran es esta oportunidad para mejorar la calidad de vida de la persona, el bienestar de la comunidad, la resiliencia de la comunidad, y todas esas son cosas que están consideradas en el asunto del cambio climático en términos de bienestar humano. Como tú estabas diciendo, de hecho, el cuerpo científico de las Naciones Unidas que atiende el tema de cambio climático, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, tiene varias publicaciones ya hechas sobre moverse
más allá del tema de la infraestructura, de las carreteras, de los automóviles, etcétera, y trabajar con el bienestar humano. Vamos a invitar a Adrián a disfrutar de un producto típico de República Dominicana, que es el café, en este caso el café Santo Domingo. Adrián, buen provecho. Tú lo has ido diciendo, pero yo te lo quiero preguntar de otra manera, para que quienes nos sintonizan no tengan dudas, sobre todo porque este programa lo ven muchos tomadores de decisiones y tomadoras. ¿Cómo convencer a estados como el de la República Dominicana, que tiene un presupuesto limitado, a que es importante invertir en cambio climático, pero no solamente en cambio climático? Fuera del aire, Stalin te contaba que lo que hemos ido viviendo aquí en República Dominicana en los últimos 2 años, 2 noviembre, donde hemos tenido una cantidad de lluvia que en un día supera la que habíamos tenido históricamente en meses, ha ido como preparando las bases para que la gente entienda, mira, sí, es verdad, algo está pasando con el clima. Pero todavía, ¿cómo conectar esa preocupación con el hecho de que es necesario que el Estado Dominicano invierta más, destine más recursos del presupuesto a este tema? Pues la contestación a lo mejor te alegra. Yo no vengo a convencer a nadie. De hecho, vengo a agradecer al gobierno dominicano por el liderazgo que están teniendo a nivel mundial en este tema. Yo trabajo en las Islas Marshalls, que empezó este movimiento global, y ahora estoy viniendo a la República Dominicana, que es el segundo país en tomar este tema de la intersección entre el cambio climático y la primera infancia. Pero eso es una muy buena noticia. Y lo que estamos haciendo aquí es adelantando el tema y preparándonos para una discusión a largo plazo sobre cómo implementar eso a nivel nacional y cómo también impulsarlo a nivel global. Y eso tiene que ver con la segunda parte de la pregunta, que es cómo ponemos más presupuesto. Uno de los limitantes de los temas de primera infancia es el asunto del presupuesto. Y es que son programas que pueden ser costosos y que van más allá de los límites que tienen presupuestarios algunos países en desarrollo, ¿verdad? Lo que yo estoy proponiendo y lo que estamos trabajando es crear plataformas para accesar financiamiento de cambio climático global para el bienestar humano con un enfoque en la primera infancia. Así que en lo que estamos trabajando aquí, y vamos a estar trabajando hoy y por el futuro, por los próximos meses, años, es no solo cómo implementamos eso en la República Dominicana, cómo la República Dominicana sirve de modelo para Latinoamérica y el Caribe sobre este tema y a nivel mundial, sino de un modo bien práctico, porque de nuevo yo vengo de un país en desarrollo, yo trabajo con países en desarrollo y yo no vengo aquí a hacerle perder el tiempo a nadie con ilusiones que no se van a convertir en realidad. Exacto, el marco es un contexto similar al de República Dominicana. Y la intención es que trabajemos de modo práctico para conseguir financiamiento global para estos programas, para que finalmente se le dé la atención que se le debe haber dado desde hace tiempo. Me encanta. Y de nuevo, un agradecimiento enorme a la República Dominicana por haber atendido este tema primero que nadie y estar tan entusiasmado en el asunto. Bueno, Adriana Cerezo se encuentra en el país y vamos a recordar en el marco de un seminario empresarial que tiene su inicio en el día de hoy y que se denomina Primera Infancia, Cambio Climático y Sostenibilidad. En este caso, ¿cómo conectas todo este tema de la política de los estados, de las medidas y de los protocolos que se adoptan desde las sociedades, pero también cómo esto se conecta con un sector que tradicionalmente tiene la posibilidad además de hacer grandes aportes desde la perspectiva de su responsabilidad social corporativa? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué elementos de dirección entienden que pueden conectar? Bueno, en términos de cómo se convierte en política, yo no tengo opinión sobre eso, yo soy científico, ¿verdad? Mi aportación, yo espero, en este seminario que vamos a hacer hoy, es mostrarle a la gente que viene del campo empresarial que una inversión en la primera infancia es una inversión en su negocio, es una inversión en la capacidad de la sociedad de consumir lo que sea que ellos están vendiendo, porque, de nuevo, casi 100 años de investigación en el tema de desarrollo humano muestran que
uno de los impactos de atender y de dar apoyo en ese momento de primera infancia, y de nuevo estoy hablando de los primeros 1000 días de vida, los primeros 3 años de vida, promueve el movimiento, el moverse lejos, alejarse de la pobreza. Esto es a nivel mundial en todos los sitios donde se practica el cuidado apropiado de la primera infancia, la gente tiende a alejarse de la pobreza. Así que tienes más dinero para invertir. Tiende a irte muchísimo mejor en la educación, por lo tanto tiendes a tener acceso a un empleo mejor, tiendes a tener acceso a movimiento dentro de ese empleo, adelantar tu carrera más rápido y mejor que lo que haría si no tienes ese tipo de intervención y apoyo en la primera infancia. Así que eso es una parte. La segunda parte es entender que el sistema que provee apoyo a la primera infancia es una parte integral de la sociedad y una parte importantísima de la sociedad, porque hay algo sobre el tema de primera infancia que hace parecer como que no es un tema de adultos, que no es un tema fundamental. El trabajo que yo estoy haciendo en Yale con mis colegas tiene la intención de mostrar que la primera infancia es uno de los bloques fundamentales del desarrollo sostenible. Y no se toma como eso porque casi nunca se piensa en estas conjunciones, ¿verdad? Pero tenemos que pensar en esas conjunciones porque si queremos usar los pocos recursos que tenemos ahora para adelantar el desarrollo sostenible, el tema de primera infancia tiene que ser de los primeros en dársele atención, porque del sitio donde sacamos la mayor ganancia a la inversión fiscal, ¿verdad? A las políticas fiscales, también es el sitio donde sacamos mayor ganancia en términos de potencial y de desarrollo humano. Y todo eso se traduce, que me estaba riendo porque estaban comentando este asunto de la conexión con desarrollo sustentable, ¿verdad? Y cómo se tiende a enfocar en infraestructura. Nosotros hemos aprendido esto una y otra vez. En el 1972 ocurre la primera conferencia de las Naciones Unidas se llama la Conferencia del Ser Humano y el Medio Ambiente. Y la conclusión de la Conferencia del Ser Humano y el Medio Ambiente, adivina cuál es. ¿Cuál? Que tenemos que atender el asunto humano si alguna vez queremos atender el asunto medioambiental. Wow. Y de ahí en adelante, y eso ocurrió en el 72, de ahí en adelante tenemos una conferencia cada 10 años donde consideramos el tema y terminamos con la conclusión de que tenemos que atender el asunto humano para atender el asunto medioambiental. La expresión más grande, más sofisticada de eso son los objetivos de desarrollo sostenible. La mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con equidad, tienen que ver con empleo dignificado, tienen que ver con el asunto de género, tienen que ver con eliminar la pobreza, tienen que ver con paz y sistemas apropiados o gobierno apropiado. Todos esos son asuntos humanos y así como esos hay muchos, ciudades sostenibles, etcétera, etcétera, para atender. Y es, de nuevo, la expresión más sofisticada de que para atender el asunto medioambiental, para atender el asunto infraestructural, tenemos que atender el asunto humano. Mi planteamiento, y de nuevo, yo tengo el prejuicio de que esto es lo que investigo, ¿verdad? Es que para atender el asunto humano, si lo queremos atender efectivamente y a largo plazo, tenemos que atender el asunto de primera infancia. Y esa red que apoya a la primera infancia, porque atender solamente al infante sin atender a los padres, atender al infante sin atender a los cuidadores, no es atender al infante porque no hay tal cosa como un infante independiente. Bueno, mencionabas algo y sí se me queda en el imaginario como un elemento, tiene que ver con la plasticidad, el elemento que mencionabas. ¿Se generan grandes capacidades de resiliencia en infantes vinculado a quizás el impacto que puede tener alguna acción climática? Sí, y más allá de eso, bueno, y te puedo nombrar algunos ejemplos de eso, ¿verdad? El sistema inmunológico tiende a ser mucho más resiliente en un infante que es cuidado apropiadamente. Por ejemplo, un niño amamantado. La leche materna tiene muchísimos elementos biológicos y químicos que promueven el desarrollo de resiliencia no solo en ese momento, porque es que, de nuevo, esto es lo importante, es inmediato y a largo plazo.
es inmediato de que la salud de ese infante es muchísimo mejor, pero también crea la arquitectura de una salud general y de un sistema inmunológico en general muchísimo mejor a través de toda la vida. Así que eso es un ejemplo de... Pero lo que quería decir es que más allá de la resiliencia, porque yo tomo la palabra resiliencia con pinzas, ¿verdad? Porque la resiliencia significa la capacidad de un sistema para absorber daño y el tiempo que toma un sistema para recuperarse del daño. Eso debe ser lo básico. No deberíamos pensar en la resiliencia como la aspiración más alta de nada. Esa debería ser la aspiración más baja. Sí, lo mínimo. Lo mínimo. La aspiración más alta es la aspiración hacia la sostenibilidad y el potencial, ¿verdad? Llegar a que cada individuo llegue a su potencial máximo, cualquiera que sea su potencial individual, que lo puedan lograr, ¿verdad? Estas aportaciones en la primera infancia promueven la resiliencia, sin duda, promueven la resiliencia comunitaria, sin duda. Tenemos, de nuevo, muchísimos años de evidencia sobre eso. Pero además se convierten en la arquitectura del potencial y el éxito y el bienestar de esas personas. Bueno, hay que agradecer a Adrián Cerezo por esta cátedra. Tú has dado casi una conferencia magistral aquí en Televisión Nacional. Un preview. Y ha puesto en contexto una mirada que yo confieso que no tenía. O sea, ya cuando nos informan que vienes, es que un poco me he puesto a investigar desde esta perspectiva de infancia y cambio climático, y la verdad que es un mundo apasionante. Yo entiendo por qué te quedaste ahí, Adrián. Señores, Adrián Cerezo, asesor de UNICEF, experto en cambio climático, va a estar participando de este seminario, ya lo decía Stalin, Primera Infancia, Cambio Climático y Sostenibilidad, que va a iniciar ya dentro de 1 hora y 14 minutos para ser exacto. Es en el Hotel Embassy Suite. Si a ustedes les ha gustado esta conversación y puede participar, pues ahí está la invitación. Ahí ven el arte en pantalla. Muchísimas gracias, Adrián. Ya sabes, esperamos tenerte nueva vez, tanto en el país como en el programa. Encantado cuando quieran. Gracias. Ustedes quédense con nosotros porque hoy es martes. Además de que ni te cases ni te embarques, tenemos el martes de Economía con Antonio Siriaco, decano de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS y decano de Economía de 1+1. Así que de 1+1 no se aparten.